tú que siempre eres bueno, tú que en todo tiempo eres bueno. Queremos abrir nuestro corazón una vez más a tu palabra. Señor, queremos afirmar las estacas en nosotros mismos de tu verdad. Señor, que tu verdad sea firme en nosotros. Tú dijiste que al conocer la verdad seríamos libres. Y yo creo que esto es cierto, seríamos libres de los temores, de los prejuicios, de la incredulidad y de tantas cosas que a veces nos bombardean, Señor. Por eso yo pido, Señor, que tú puedas hablar a mis hermanos y hermanas más allá de mis palabras, más allá de lo que yo pueda decir y hablar. Tú hables, Señor. Tú hables a cada uno de nosotros, incluyéndome, Señor. Abro mi corazón también, Señor. Padre, háblanos. Háblanos, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a comenzar leyendo una cita de Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5:14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Creo que hoy más que nunca, no es que ya se estén quedando dormidos, no es que yo llegué y vi a algunos durmiendo, no es que estoy diciendo eso. Estoy diciendo que necesitamos en este tiempo más que nunca despertar espiritualmente. Despertar a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Hemos pasado ya un tiempo, podríamos decir, extraño. Como que algunos hemos perdido 2 años de nuestra vida. Mi hija, que juega voleibol, ella perdió 2 años de su generación. De hecho, ya me dice: yo no pude jugar ni la sub-13 ni la sub-15 porque se me pasó encerrado en la pandemia. Entonces, algunos quizás han perdido 2 años. Para algunos fue cómodo los 2 años. Para algunos quizás fue un tiempo también de conocer mayormente al esposo, a la esposa, a los hijos, como nunca antes. Para otros fue un tiempo de temor y caos. Y hoy día estamos ya hablando y pidiéndole al Señor qué es lo que quieres para nosotros. Yo no sé si tú le estás preguntando. ¿Qué quieres para, bueno, quedan meses para terminar este año, pero ya para el 2023? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida particular? ¿Y qué quieres para mi familia? ¿Qué quieres que yo me proyecte? ¿Dónde? Por eso necesitamos despertar. Dígale al que está a su lado: despierta. Despierta. Zamarréalo si quiere, ¿ah? Eso, pero con amor, zamarréalo con amor. ¿Ah? Y dígale: despierta. Despierta, hermano. Despierta, hermano. Porque sabes esto, si tú despiertas, ¿qué va a pasar? Te alumbrará Cristo. Este es el tema. Si nosotros despertamos y empezamos a decir: Señor, ya, es verdad, hay dificultades, hay muchas cosas, pero quizás todavía hay consecuencias de estos 2 años, 3 años. Quizás en los 2 años, 3 años me fue mejor que ahora, porque ahí tenía los bonitos y los retiros, ¿cierto? Y ahora sí. Y ahora gasto más que antes. Ahí estábamos cerrados, no gasto benzina, no me muevo, pero ahora sí. ¿Qué quieres para el 2023? ¿Qué esperas de ti? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y creo que más que nunca debemos reiterar que la única fuente de nuestra vida es Cristo. Ayer con las hermanas hablábamos, ¿cierto?, del único que podemos beber, del único que podemos tener expectativas y esperar algo, es de Cristo. Sí, solo en Él estaremos seguros. Solo en Él estaremos confiados. Cristo es la roca. Por eso podemos decir que estaremos
la roca que es Cristo. Fuera de la roca, fuera de Cristo, es muy difícil mantenerse con vitalidad espiritual, con ánimo, con visión, con ganas de trabajar, con ganas de abrir nuestro corazón. Por el contrario, fuera de Cristo, nos llenamos de temores, de incredulidad y de tantas cosas. Por eso, más que nunca, si tenemos que despertar, el Señor dice que debemos estar atentos. Y voy a usar de nuevo la misma palabra que usa el pastor, apercibidos. No sé si existe esa palabra, pero suena lindo. Sí existe. Y apercibidos es estar atentos, expectantes, ¿cierto?, de lo que el Señor quiere hacer. Y dice en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33, dice: aprenda de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Jesucristo, mire, por eso cuando nosotros hablamos en la Biblia, uno dice los mandamientos de la Biblia. Y una vez cuando habla o escucha esta palabra mandamiento, los mandatos de Dios, ¿qué piensa de Biblia? Los 10 mandamientos. ¿Cierto? Uno dice, ¿cuáles son los mandatos de Dios? Los 10 mandamientos. Pero la Biblia tiene muchos, y sobre todo Jesús dio muchos mandamientos para nosotros. Y habitualmente en la Biblia los mandamientos están en imperativos. No están como preguntas, no están como sugerencias, están como, casi como imperativos, como una orden. Y dice aquí Jesús: aprende. A ver, diga que está atrás tuyo. Aprende. Y dice, y Jesús obviamente cuando él hablaba de las cosas cotidianas, dice: aprendan de la higuera. O sea, lo que estaba diciendo Jesús: aprendan a observar, aprendan a mirar, pero no con los ojos carnales, no con los ojos de las circunstancias, sino que aprendan a mirar con los ojos de la fe, a discernir. Ayer con la mujer hablábamos de esto también. ¿Qué es la fe? ¿Cierto? Y que a veces uno espera dar gracias, dar alabanza, dar honra a Dios, pero cuando las cosas ya suceden, no cuando todavía no suceden. ¿Y por qué damos gracias a Dios cuando las cosas suceden? Porque las vemos. Pero si no las vemos, muchas veces estamos o deprimidos, o con temores, o con frustraciones, o con enojos, o con desánimo. No, si yo estoy alentado. Y la cara dice otra cosa. A veces tenemos que también evangelizar nuestras caras. Díganle a la palabra. Bueno, hay cosas que ya no se pueden cambiar, ¿cierto? Yo ya no puedo cambiar, soy feo y soy feo así. Pero una sonrisa. Me acuerdo que antes cuando yo iba a la misa, y como era, decían la paz. Dice la paz. Y hay todo, hay que. Ya, a veces fingido, pero nosotros debemos aprender no fingidamente a cambiar nuestro rostro. ¿Cierto, Juanita? Sí. ¿A la Juanita la viste enojada? Yo sí, la viste enojada. Pero no aquí. Bueno, entonces el Señor Jesús dice: aprendan de la higuera. Entonces nosotros debemos aprender a discernir los tiempos. De hecho, en una cita en Crónicas, dice, cuando habla del pueblo de Israel, habla de una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar. Y dice que la gracia que tenían ellos, ¿cierto? No eran muy buenos guerreros, no eran muy buenos para luchar, pero tenían una gracia, que eran conocedores de los tiempos y sabían lo que había que hacer. Y de hecho, lo que ellos decían, todo el pueblo de Israel lo hacía, porque
tiempo. Entonces Jesús dice eso. Entonces estamos viviendo un tiempo. A mí me gusta ya cuando empieza a llegar el verano, no es porque me pongo camisas de color y todo eso, y no es que me voy a poner chala y chon para ir a predicar, pero ya no estamos con los dragones, ¿cierto? Luego vamos a tener que empezar con los ventiladores ya. Pero no solo por eso, porque es como los climas, ¿cierto? Después del invierno, ¿qué viene? La primavera y el verano. Y a veces algunos de nosotros hemos estado pasando un invierno. Quizás todavía estamos en medio del invierno. Y lo digo figuradamente. Un invierno crudo. Un invierno con problemas, con dificultades. Pero siempre después del invierno viene la primavera y viene el verano. Como alguna vez también uno sabe que aunque ve nubes de lluvia, puede ver relámpagos, siempre arriba de la nube, ¿qué está? El sol. Y es así. Entonces Dios quiere que aprendamos. Por eso es tan importante comprender y entender que Cristo es nuestra roca, que Cristo es nuestra fuente. Entonces la pregunta es, ¿en qué o en quién hemos puesto nuestra confianza o nuestra esperanza? Usted pone su esperanza en su fuerza, en su músculo, así como ahí el rico en su músculo. O pone su fuerza en su trabajo, en su rol. Pone su confianza en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus padres. Ayer hablaba con la mujer. ¿En quién pone su esperanza? No, yo el día que mi esposo se convierta, todo va a ser distinto. Y yo ya hablé que no es tan así. Y dije, pregúntenle a mi esposa, no es tan así. Claro, un poquito mejor, pero un poquito nomás. Entonces, por eso es tan importante, hermanas y hermanos, que este sea un tiempo donde crezcamos en la fe, donde podamos desarrollarnos en la fe, donde Dios realmente pueda ir en nosotros, pueda ir haciéndonos crecer. Mi pastor, ¿cómo está? Hola. ¿Se me quedó dormido, papá? Ah, ya, más o menos. Entonces, debemos crecer en la fe. Por eso, tener fe básicamente es tener confianza y esperanza en Cristo. Pero uno dice, pero es evidente, pastor, es evidente que si yo vengo a un lugar como este, o voy a otra reunión como esta, o porque soy cristiano, tengo fe. Pero la verdad que a veces la fe no es solo decir que tengo fe. La fe también se demuestra cómo actúo. Cómo actúo sobre todo cuando estoy con problemas, cuando hay dificultades, cuando esta carrera de la fe se me pone cuesta arriba, cuando de repente se presentan obstáculos tan difíciles que lo único que quiero es desertar, es huir, es llorar, es no vivir. Es ahí donde la fe tiene que cobrar su efecto. Y por eso es tan importante que nosotros, para crecer en la fe, debemos estar con Cristo, beber de Cristo, conocer a Cristo. Dice Hebreos, capítulo 11, el versículo 1 y el versículo 6. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios nos recompensa. Dios recompensa, pero ¿a quiénes recompensa? ¿Cierto? A los que buscan. Y para buscar a Dios yo tengo que tener fe. Si no tengo fe,
Es lógico, ¿cierto? Pero a veces uno piensa que para tener fe tengo que venir a una reunión como esta, a un culto como este. Pero yo les quiero decir que la verdadera fe, ¿sabe dónde está? Como alguna vez también me enseñó el pastor, mi pastor, que el verdadero termómetro de la fe no se pone aquí. Porque en una reunión como esta, todos somos espirituales. Todos cantamos, todos nos ponemos una ropa bonita, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, no sé, etc. Quizás, espero, ¿cierto? Se baña, espero. Pero cuando está en su casa, cuando está en su trabajo, cuando de repente tiene una discusión con su esposa, con su esposo, con su padre, con su hijo, usted obra en fe. Su vocabulario es un vocabulario de fe. Empieza a entender, sí, Señor, yo veo que aquí el enemigo, el que quiere dividir, entonces se pone a orar por el problema. O por el contrario, se pone a ver qué tiene más fuerza, el gallito. Por eso, la fe es una certeza. Y aunque no vean, es la certeza y convicción de que Dios sí obra, de que Dios sí está presente. En medio de mi matrimonio está presente. Pero cuando nos estamos agarrando así, Dios sigue presente, no se va. Entonces, si Dios no se va, yo quizás con ese temor a Dios, ese amor a Dios, ¿yo qué debiera hacer? Morderme la lengua. Yo sé que esto suena bonito, ¿cierto? Porque a todos nos pasa, pero en la práctica, ¿qué nos pasa? La lengua, ¿cierto? Sale. Pero por eso lo que Dios quiere es que tengamos certeza y convicción en Él. Porque si no tenemos esta certeza y convicción en Él, si no estamos firmes en la roca, si no estamos entendiendo lo que Dios quiere hablar en este tiempo, si no discernimos estos tiempos, si no aprendemos, como dice Jesús, de la higuera, eso no le agrada a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar. No le podemos agradar. Y por eso la palabra de Dios habla tanto de esto. Dice otra cita en Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. Dice, mis justos vivirán por la fe. ¿Por qué vivirán? Mis justos vivirán por las circunstancias que les toque vivir. ¿Por qué vivirán? Mis justos vivirán y estarán felices cuando todo le vaya bien. Mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Eso es lo que dice el Señor. Pero aquí es lo que nosotros también debemos decir. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Vivir por fe. Ya no es, por eso quería recalcar esto. No solo tener fe, vivir por fe. Usted cuando estamos 2 horas, 3 horas reunidos en una reunión como esta, no es la vida. Cuando el Señor nos habla de vivir por fe, ¿dónde cree que nos está diciendo? Habitualmente aquí afuera, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando nadie nos ve, cuando no nos relacionamos con cristianos, con hermanos, ahí Él dice que tú debes vivir por fe. Y cuando tú vivas por fe, Él dice que no volveremos atrás, dice su palabra. Porque el que vive por fe, sin dudar y retroceder, su alma será salvada, se preservará su alma. El que vive por fe estará firme.
Por eso necesitamos. Y la fe, bueno, la misma palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando la leemos, yo habitualmente siempre sugiero leerla en voz alta. La profesora de lenguaje de castellano antes nos enseñaba que para leer, ¿cómo se leía? En silencio. Pero aquí la palabra de Dios tenemos que leerla en voz alta. Tenemos que escribirla, tenemos que repetirla, tenemos que escribirla, como dice la escritura en los dinteles de la casa. Pero bueno, yo no quiero que usted empiece a pintar su casa y todo, y la raya entera, pero ponga textos. Yo me acuerdo que mi esposa, antes y ahora, no era muy pilla para que hacía una cartulina así. No era bonita. No, ahora he mejorado eso. Y las ponía así. Y lo importante no era la cartulina o si estaba cortada derechita, lo importante era la palabra. Aunque siempre ponía cosas así como el mensaje subliminal, así ahí en el baño. Arrepiente. Me la ponía así, no despertaba así, arrepiente. No. Pero la palabra del Señor. Por eso necesitamos la fe. Hoy más que nunca debemos tener nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Cristo. Debemos beber de Cristo. Como estudiábamos en otra parte de la Biblia hace una semana atrás, debemos correr esta carrera con nuestros ojos puestos en Cristo, dice Hebreos capítulo 12. Debemos correr mirando a Jesús. Debemos correr con paciencia, despojándonos del pecado. Por eso, hermanos y hermanas, no debemos, podríamos decir, engañarnos o dejar ser engañados. Vivimos tiempos difíciles, tiempos no fáciles, podríamos decir tiempos peligrosos. Y usted no tiene que desconocer eso. Bueno, desde que nos hacemos cristianos, nosotros entramos en un campo de batalla, en una guerra espiritual. Y bueno, esta guerra espiritual no es solo cuando nos hacemos cristianos, esa guerra espiritual está. Por eso el mundo está como está. El mundo está engañado, está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. Pero yo cuando me hago cristiano, me hago consciente ahora que primero tengo armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. Y que ahora juego para el equipo ganador. Pero tenemos que entender que estos tiempos, como decía al principio, debemos discernir que son tiempos donde tu fe, mi fe, será probada. Para muchos cristianos, el tiempo de pandemia ha sido el tiempo donde se han quedado, han vuelto atrás. Muchos no han vuelto a las congregaciones, se quedaron en el Zoom. Y se quedaron lejos del Zoom, se quedaron. Pero nuestra propia vida, nuestra propia fe será probada. Y veremos, por eso es tan importante más que nunca tomarse de Dios, beber de Dios, que Él es la fuente de vida, que Él es la roca firme, estaremos en esa roca que es Cristo. Porque si no estamos ahí en la roca que es Cristo, la casa se derrumbará, nos iremos al suelo. Eso dice Mateo capítulo 7. Por eso, este tiempo es un tiempo también para aprender, más que nunca, para abrirnos a Dios. Porque aquí veremos de qué estamos hechos y en quién hemos puesto realmente nuestra confianza. Ya no serán nuestras palabras, ya no serán nuestras canciones, sino que será nuestra verdadera fe. Y la palabra de Dios nos dice, Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 dice,
Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Por eso, cuando nuestra fe o tu fe, mi fe, la tuya, es probada, hay un fruto que se produce, que es la paciencia. Y cuando la paciencia viene a nosotros, en realidad es ahí donde vamos madurando. Dice la palabra, seremos perfectos, seremos maduros, completos, sin que nos falte nada. Yo a veces veo en mi propia vida, ¿por qué me falta? ¿Por qué veo que hay falencia? Y ahí veo que es mi fe la que está flaqueando. Porque cuando mi fe flaquea, es cuando no soy completo, no maduro, no hago lo que realmente Dios quiere. Por eso, Jesús, hablando proféticamente de los últimos tiempos, Jesús anunció que en los últimos tiempos no serían tiempos fáciles. Mateo, capítulo 24, versículo 10 y versículos 12 y 13 dice: en aquel tiempo, dice Jesús, muchos se apartarán de la fe. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Uno a veces estas palabras no las quiere ni leer ni hablar. Uno siempre quiere escuchar que Dios nos ama y quiere escuchar, pero Jesús también, en el amor de Dios, Él nos advierte. Por eso es tan importante entender los tiempos y decidir qué tiempo nos toca vivir. Y quizás ahora tú te das cuenta por qué estás viviendo quizás un problema, y un problema tan difícil, y quizás no le ves ni solución, ves todo oscuro. Porque el enemigo quiere destruir, matar, robar. Y Jesús dice que es verdad, que la maldad va a crecer, se multiplicará. Pero también la palabra de Dios dice que su gracia sobreabundará en los últimos tiempos. ¿Y por qué sobreabundará? Porque los hijos de Dios, al ver que tenemos tantos enemigos, vamos a depender mucho más de la fuente de vida. Vamos a pedir de su gracia. Y esa gracia de Dios sabe lo que nos va a hacer vencedores. Pero también sé que algunos, al mirar todos estos enemigos, van a llenarse de temor, de incredulidad, de frustración. Y por eso dice Jesús que se apartarán de la fe. Por eso dice Jesús que el amor de muchos se va a enfriar. Pero Jesús dice: mira, el que persevere, el que se mantenga, mira, te puedes caer 10 veces. Puedes estar 10 veces caer. Pero si las 10 veces te vuelve a parar, Cristo te va a tomar de la mano. ¿Tú crees que Cristo te va a dejar? No. Esa es su gracia. Pero tengo que querer pararme. Tengo que dejar de lado un poco la vergüenza, el temor, y decirle: Dios, yo te necesito. Y es verdad que yo sé que cuando pecamos y cuando caemos, la vergüenza, la acusación, la culpa, la condenación, es como que todo se nos viene encima. Y el enemigo es cuando más se aprovecha. Ahí es como
yo creo que todos estos dichos de hacer leña del árbol caído, todos son dichos de Satanás, para Satanás, porque él es malo. Entonces cuando te ve mal, no te va a ir mal, te va a dar en el suelo. Pero tú tienes que entender que ese no es Dios. No es Dios el que te culpa, no es Dios el que te condena. Dios, una vez más te dice, aquí está mi mano. Por eso el que persevera hasta el fin, obtiene el reino. Y perseverar tiene que ver mucho con nuestra actitud. Perseverar es no volver atrás. Perseverar es tener confianza. Perseverar es tener fe, es tener esperanza en Cristo. No importando las circunstancias que estemos viviendo, que estemos pasando. Yo pongo mi mirada en Cristo, pongo mi confianza en Cristo, me quedo en la roca, bebo de la fuente que es Cristo. Y quiero un poco concluir con esta cita que está en Lucas, capítulo 18. Del verso 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca debían darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está ayudando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, hoy más que nunca, debemos escuchar a lo que nuestro Señor nos está llamando y animando. Debemos perseverar en oración, orando en todo tiempo y no desfallecer. Creo que esto es lo primero que el enemigo quiere. Cuando tú estás lleno de problemas, de dificultades, es lo que primero, no sé si te pasa, que ya se te quita el deseo de orar. Ya no quieres orar, porque no tienes ganas, porque estás desanimado, porque estás lleno de culpa. Y el enemigo ahí te tiene: ya lo tengo, dice, más lo tengo, que no ora. Pero Jesús dice que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. Y dice, y mire lo que dice Jesús: escuchen lo que dijo este juez injusto. Mire, Jesús también poniéndolo de ejemplo. Pero dice Jesús: pero Dios no hará justicia a los escogidos, a los que Dios ama, a sus hijos. No hará justicia. ¿Qué cree usted? Que sí, hará justicia. Pero yo no sé si ve aquí entre líneas lo que dice. Bueno, en realidad no está entre líneas, está como consecuencia. Los hijos que claman a Él día y noche. Que claman a Él día y noche. Yo sé que a veces, en medio de la dificultad, a veces las fuerzas no nos alcanzan. Yo la entiendo, o lo entiendo, te entiendo. Porque a mí a veces también no me alcanza. Pero ahí es donde tengo que decirle a Cristo: Señor, no me alcanza la fuerza. Necesito
que tú me harás justicia si yo clamo a ti día y noche. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Porque me ha ocurrido. Vendrá una fuerza sobrenatural sobre ti. No es una fuerza natural, porque quizás esta fuerza natural ya no está, pero vendrá la gracia de Dios. Por eso es tan importante. A mí me gusta este relato que Jesús da, porque es un relato de ánimo. Pone a un juez injusto como ejemplo, para darnos la contraposición de cuán justo es Dios. Y si es Dios es súper justo, ¿cómo no nos hará justicia? Si clamamos a Él. Pero quiero reconocer algo. Siempre este relato nomás me deja con una sensación. Porque al final Jesús igual hace una pregunta retórica, se la hizo a sus discípulos y la hace a todos nosotros, porque leemos la palabra. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe. ¿Realmente hallará fe? Yo a veces cuando leo esto digo, sí Señor, yo quiero ser seguro que cuando tú vuelvas, yo todavía esté confiado y confiando en ti y esperando que el mundo se acabe, aunque vengan las bombas nucleares que vengan lo que venga, en ti pondré mi confianza. Ponte en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle cuánto le necesitamos. Cuánto necesitamos de su gracia. Quizás tú hoy día necesitas esta fuerza sobrenatural de Dios. Pídeselo, porque Dios sí hará justicia a los que claman a Él. Día y noche. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, a discernir estos tiempos. Enséñanos, Señor, a disfrutar de estos tiempos. Enséñanos también a mirar con los ojos de la fe. Queremos vivir en fe, andar en fe. Señor, no por vista, no por las circunstancias que ocurren alrededor nuestro. Queremos realmente movernos y andar en fe. Gracias, porque tú siempre eres bueno. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, que guía nuestros caminos. Yo te agradezco, Señor, porque sé que en ti podemos estar seguros. Que el que viene a ti, el que echa la carga sobre ti, el que echa toda la ansiedad sobre ti, no será nunca avergonzado, no será rechazado. Por el contrario, hallará paz y hallará descanso. Gracias te damos, Señor. Recibe tú toda la honra, recibe tú toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Señor. A ti damos el honor por siempre. Amén y amén.